engine running. Liftoff. We have a liftoff. A finales de los 50 y principios de los 60, algo está cambiando en el mundo. El mundo saludaba al rock and roll y México no se quedaba atrás. El nuevo ritmo surgido del swing, el blues, inventado en Estados Unidos y perfeccionado en Inglaterra, era la algarabía de los jóvenes y un dolor de cabeza para los padres. El ritmo pélvico enloquecía a los adolescentes y crispaba a los mayores que lo veían como un desafío a las buenas costumbres. Los ídolos eran aquellos que portaban los cascos, los jerseys, las sombreras y devoraban yardas y yardas y hacían fenomenales tacleadas, no los goleadores. Para finales de los 50, el país se encontraba en pleno auge desarrollista y exigía una respuesta a las expectativas creadas en torno de su máximo centro universitario y su costosa y flamante infraestructura. Eran los años del rector Nabor Carrillo. El presidente Adolfo López Mateos confirió entonces a la educación media y superior un papel preponderante y veía con muy buenos ojos a la UNAM. El fútbol americano no era ajeno a los vientos de cambio, y este deporte se había consolidado como uno de los favoritos de los jóvenes capitalinos y regiomontanos. Los grandes campeones de la Liga Mayor, los Pumas de la Universidad, surgidos desde 1927, ostentaban ya 19 campeonatos. Cuando llegue en México la fecha del gran clásico de fútbol americano, Poliuniversidad, los fanáticos no esperan la hora del partido. El juego da principio a las 4 de la tarde y desde las 9 de la mañana el estadio y sus alrededores empiezan a cobrar animación. Abandonan todo y allá van a poblar las tribunas. ¿Qué importan muchas horas de sol? Cada uno se entretiene a su modo, pero la verdad es que en el fondo todos están saboreando la emoción que vendrá más tarde. El marcador todavía duerme y 100,000 corazones están alerta. Del cielo desciende la madrina de la universidad, Estere Velázquez, actriz de cine. Y aquí Rosita, la madrina del poli. Como pueden ver, la competencia es en todo, hasta en belleza. Y comienza el gran clásico. En la temporada de 1960 se disputó el campeonato durante el Clásico, en un pletórico estadio olímpico universitario abarrotado. Fue una fiera batalla defensiva donde brillaron las figuras universitarias de Felipe de la Garma, devorando yardas y más yardas como corredor de poder. No obstante, otra vez, en un disputado encuentro, se impusieron los de Santo Tomás con un apretado 8 puntos contra 7. Ese año iniciará su gran carrera ganadora, el llamado Poliguinda, bajo la batuta del entrenador Jacinto Licea. Pese al título politécnico, esa temporada será nominado Jugador del Año el fullback y linebacker universitario Felipe de la Garma. La universidad, a su vez, se transforma. A principios de ese mismo año, el rector de la universidad, el doctor Nabor Carrillo, cede su lugar al prestigiado cardiólogo, el doctor Ignacio Chávez, quien toma las riendas con un gran proyecto de superación académica. Para el entrenador de los Pumas de la universidad, Roberto el Tapatío Méndez, la temporada no se veía fácil, ya que contaba con el equipo de menor estatura y peso de toda su historia. Sin embargo, con su gran talento creativo y directivo, se propuso rediseñar al equipo dotándolo de mayor rapidez. Implementó grandes innovaciones tácticas y estratégicas,
como el rompimiento rápido y las llamadas jugadas en serie o jugadas sin reunión, que en Estados Unidos no se usarían sino hasta más de 30 años después. Asimismo, cambió a varios jugadores de posición. Con estos ajustes de posición en varios de sus jugadores y diversas innovaciones en la práctica del juego, los vertiginosos Pumas ganaron nuevamente el campeonato. Sería el 9º para el Tapatío Méndez. Y el Tapa fue tan importante en él que puso ejercicios, un ejercicio que se llama la ola para cambiar de dirección. Él lo puso, otro que se llama ojos a la bola, que el de adelante le pegaba la pelota, el de atrás la fildeaba y la cachaba, que era maravilloso para los safeties. Él lo puso y lo adoptó la Universidad de Oklahoma. El Tapatío tenía una cosa, o sea, yo no pongo sistemas para adaptar a mi gente, pongo sistemas que se adapten a mi gente. Entonces él tomaba de Alabama, de Oklahoma, de lo que veía. Siempre fue un equipo rápido, un equipo sagaz, un equipo pues decidido. Indiscutiblemente la sabiduría y la paciencia del Tapatío Méndez para todos los jugadores fue excepcional. Yo considero que era la base de su éxito, el tener la paciencia con todos y cada uno de los jugadores. Pues en primer lugar que todos sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Que es muy, muy importante. Y aparte de eso que trabajaban horas extras para poder estar mejor físicamente. El campeonato se disputó en el Clásico frente al seleccionado Politécnico en uno de los juegos más disputados que se hayan visto entre estas escuadras, venciendo apenas por 1 punto, en un duelo de defensivas que acabó 7 puntos contra 6. Para este campeonato resultó muy valioso el capitán del equipo, el defensivo y ofensivo Felipe de la Garma, nominado como el mejor jugador del país la temporada anterior y que ese año se retiraría de los emparrillados. En 1962, Ciudad Universitaria registraba un incremento sustantivo en su superficie urbanizada, que era ya de 3.8 millones de metros cuadrados, donde funcionaban 5 facultades y 7 de las 10 escuelas profesionales. En ese 1962, vieron cómo se coronaba el equipo de los Cheyennes del Poli Blanco. Sin embargo, al cierre de la temporada y en el duelo de honor, el Clásico, se obtiene el triunfo con un marcador de 13 puntos contra 7, con destacada actuación de José Villaseñor, excelente corredor de poder. 1963 trajo también para el mundo grandes conmociones. Crece en Estados Unidos la lucha por los derechos civiles afroamericanos, encabezada por el reverendo Martin Luther King, que soñaba con una sociedad más justa. Meses después, es asesinado John F. Kennedy en una gira por la ciudad de Dallas. Ese año se registra una de las peores temporadas de los Pumas en toda su historia. El Poli Blanco blanquea al equipo con una paliza escandalosa de 41 puntos sin respuesta y pierden el Clásico por 33-26, donde el Poli Guinda de Jacinto Licea se alza con el campeonato. En ese triste año de 63, el Poli Blanco nos ganó 41-0. ¿Por qué? No porque nada más fueran mejores que nosotros, sino porque yo siento que no teníamos la integración, el coraje, el deseo de ganar que se presenta después. Ningún equipo universitario había perdido 41-0 con el Poli. Y a través del tiempo nos juntamos, nos unimos y decidimos que eso no volvería a pasar. Posiblemente los novatos, Santiago Caballero, Lino, Gómez Luna, muchos novatos que pasaron a partir de 1964 en adelante, sufrieron las consecuencias porque exigimos que no entrara ningún jugador que no tuviera el coraje, el deseo, las agallas para defender a la universidad.
En 62, en 63 nos fue muy mal. Inclusive en 63 es el peor marcador que le han metido a la universidad. Entonces, a raíz de ese marcador tan triste, muchos jugadores, obviamente los coaches, y nos dedicamos a que íbamos a participar exclusivamente gente que de veras tuviera los méritos, no nada más de cualidades deportivas, sino mentales. El espíritu de sacrificio, el interés de trabajar, puesto que representamos a la más grande institución del país y de América Latina. Pese a la mala temporada, fue también un año de renovación. Pronto llegarían jugadores destinados a marcar toda una época. Una revolución inunda al mundo, la ola inglesa. Los Beatles conquistan América y los Rolling Stones fascinan a los duros. Sus grandes éxitos no dejan duda de que los tiempos están cambiando. En 1964 toma posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Gustavo Díaz Ordaz. Al ritmo sincopado del rock and roll, los Pumas de la universidad se preparan para una campaña de renovación. Aparece en Liga Mayor un quarterback que hará verdadera época, Joaquín Castillo, que iniciará su gran carrera en los emparrillados bajo el mando de Roberto el Tapatío Méndez. Aquel año, Joaquín Castillo ganó el nombramiento de novato del año. Mira, como yo llegué, tuve grandes jugadores conmigo alrededor, sobre todo en el backfield estaba Jorge Mercado, estaba Alfredo González, José Luis Villela, y bueno, yo tuve la suerte de estar ahí y no fue nada fácil, ¿no? Pero bueno, tenía jugadores de mucha experiencia y sobre todo, además de que tenían mucha experiencia, yo creo que fueron muy respetuosos conmigo, porque casi todos eran de cuarto, quinto año, y yo la mera verdad me sentía muy a gusto con ellos, y repito, pues yo creo que en ese backfield, que fue el primero con el que yo jugué en 64, pues fue uno de los jugadores más importantes que había en la universidad. Pese a la renovación generacional, el equipo no hace una buena campaña y pierde el campeonato nuevamente frente al Poli Guinda. Con una intercepción en el último minuto a Joaquín Castillo, a escasas yardas de la línea de gol. Primer año fui titular y jugando contra el Poli Guinda, desgraciadamente a mí me interceptaron al final para ganar el partido, para anotar, y salí totalmente derrotado. Ahí iba yo en el camión sufriendo todavía de lo que había pasado en el juego, y bajando a los vestidores, al estar yo caminando hacia las regaderas, él me detiene y me lleva a un lado y me empieza a platicar. Y me, ¿sabes qué? Que me veía preocupado. Entonces yo le expliqué que sí, que estaba yo triste. Me dijo que no lo debía estar, que lo que yo había hecho no lo había hecho nadie. O sea, el haber jugado mi primer año en Liga Mayor y ser titular en el equipo grande de la UNAM, entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo que has hecho no lo he hecho nada, entonces no tienes por qué preocuparte, poco a poco vas a ir aprendiendo y esto te va a servir precisamente para eso, para que mejores día a día, año con año, y tú vas a ser un gran jugador. Y pues, todo eso me ayudó precisamente a salir de ese problema que tenía yo, y si no me equivoco, el siguiente partido lo ganamos contra el Poli Blanco. Los malos resultados y los cambios en la universidad propiciaron que no se le renovara el contrato al gran entrenador de los Pumas, el Tapa, quien no obstante se despidió con un triunfo memorable en el Clásico. Muchachos, yo nunca he pedido esto a mis Pumas, pero antes de salir de este medio a jugar con todo, quiero que me lo dediquen a mí, al Ogro, al Viejo, al Tapa, quién sabe qué me digan, pero yo después de este juego me voy, porque me acaban de avisar que no me van a contratar. Entonces todos dijimos, no, coach, ahorita vamos, y que rectoría. Ese entusiasmo, esa fuerza, esa energía, tienen un medio para demostrarlo. Íbamos perdiendo, exactamente me acuerdo, 12-14. Quedaban 2 minutos de juego, la pelota en nuestra yarda 30, ya no había mucho que hacer. Entra Luis Araiza a patear, y yo todavía le digo al novato Joaquín Castillo, que teníamos ascendiente porque él entraba y yo salía. Digo, Joaquín, ¿cómo vas a entregar la pelota? Dásela a Jorge Mercado, un pase a la araña, haz algo. Cállate, canario. Patada, backs profundos. Dije, pues ya.
ni modo. Todavía yo me encomendé a todas mis supersticiones que tenemos, que pase algo, que pase algo. Patea Araiza una patada profundísima y le va al mejor jugador del Poli la pelota. Venía Rafael Ramírez, que era rapidísimo, y yo venía media o 2 yardas atrás, una media yarda, veníamos corriendo. Y Víctor Martínez, el maravilloso 43 del Poli Guinda, en lugar de alzar la mano y pedir fair catch y todo estaba concluido, se atreve a fildearla. Y Ramírez llega, le da una tacleada que no solo le quita el balón, le quita el casco, el barbiquejo, todo. Y sabes que yo venía atrás, ¿sabes qué me pasó? Me cayó la pelota ahí. O sea, yo no tuve ningún mérito más que cubrirla. Joaquín Castillo luego mandó 2 resbaladas con Jorge Mercado por aquel lado para mandar luego una reversible. Y remontamos un marcador. El tapatío fue sacado en hombros, todos los que nos íbamos. Joaquín como novato, otros porque nos íbamos, otros porque anotaron. Nos llevaron de ahí, del estadio, hasta los vestidores, que son más de 1 kilómetro, porque los vestidores estaban en la alberca de Ciudad Universitaria, en hombros. ¿Sabes qué afición había? Con eso el señor Méndez se retira, jamás vuelve a poner un pie en el fútbol universitario. Nadie ha tenido una imagen como la tuvo el tapatío. Yo creo que era un gran profesor, un gran mentor. El tapatío Méndez fue mi primer coach en Liga Mayor y él era muy hecho a los dichos. Y él me dijo una vez: Miranda, te pareces al Carrizo. Digo, ¿qué? No le entiendo. ¿No conoces lo que es un Carrizo? Le digo, sí, es una cosa así hueca. Pues así te falta corazón. Le digo, no, coach, se equivocó. Y ese año, en mi primer año de novato en Liga Mayor, me llevó en primer equipo a jugar a Estados Unidos. Y de ahí para adelante no me quedé un solo partido sin jugar. Te daba consejos luego, Tú tienes a ver cómo está la escuela, qué problemas tienes en tu casa. ¿Sí? Se metía, como debe meterse un entrenador, en tu vida quizá particular, pero que un entrenador de fútbol americano no solamente te enseña a taclear y a bloquear, te enseña otras cosas que te hacen, si no triunfar en la vida, sí luchar con denodado esfuerzo, tener trabajo de equipo, un lema, una virtud, una institución a la que amar, porque la universidad la amamos entrañablemente. Eso nos enseñó el tapatío Méndez. Y realmente, como recuerdo al Tapa, es que un día le dije al coach Tapa: ya no puedo jugar, estoy mal en la escuela y necesito pasar este año, ¿no? Y me dijo: ve a tu escuela, arregla tu situación académica y vuelves. Cuando regrese, tráeme tus calificaciones. Y me di muy bien, primer premio a entrenar, pero ya. Coach Méndez siempre fue un extraordinario coach, un gran guía, que para mí es lo que tiene que ser un coach, un gran guía. En 18 temporadas como entrenador dejó un palmarés de 10 campeonatos. Juegos jugados, 165. Juegos ganados, 83. Juegos empatados, 4. Juegos perdidos, 81. Al cerrar la temporada de 1964, con un triunfo memorable en el Clásico, los Pumas universitarios mostraron que tenían madera para grandes hazañas. En febrero de 1965, por sus logros al frente de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Ignacio Chávez es electo para un segundo periodo. Al frente de los Pumas de la universidad hay un nuevo timonel. Se trata de Manuel Neri Fernández, legendario linebacker y ala ofensiva, y capitán del equipo campeón de 1957, quien se había formado bajo la mirada atenta del legendario Tapatío Méndez. Pero él le entrega el equipo a Manuel Neri con una caballerosidad, con una entrega de decir: señor, es tu turno. Y maravilloso el señor Méndez, maravilloso. En primer lugar, un pactazo, porque para poder
estar en los zapatos del coach Roberto Tapatío Méndez era un problemón porque pues fue un gran coach, todos lo hemos reconocido, lo reconocemos, y yo tuve la oportunidad de pertenecer al staff de coacheo de él, en el que el 50% de lo que mi vida me ha producido las victorias ha sido gracias al 50% a haber estado con él. De una personalidad totalmente diferente a la del Tapa, ¿no? Con él era mucho más joven, pero igualmente, a pesar de que no se veía como una persona muy fácil de comunicarse con él, porque era una persona muy intensa, y sobre todo yo no sabía que él tenía mucho que ver con los ofensivos. Yo siempre lo consideraba como un entrenador defensivo, él veía linebackers, y bueno, al estar con nosotros él se empezó a compenetrar mucho con la posición en la que yo jugaba, y creo que finalmente pues yo creo que hicimos una muy buena mancuerna, ¿no? El repunte del equipo es notorio, y ese año ganan sus 3 partidos nacionales contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, contra los Toros Salvajes de Chapingo, y ganan el clásico contra los Cheyennes del Poli Blanco. El campeonato se iba a definir en un juego decisivo contra el Poli Guinda. Se trata de un partido que todavía recuerdan muchos universitarios. Perdimos ese año con el Politécnico por el juego del Omar Fierrazo, que nos ganaron exactamente faltando 1 minuto y medio para que terminara el juego, y nos ganaron el campeonato. Recuerdo ese juego famoso que jugamos en CU, ¿verdad? 1965. Algún periodista le puso la noche de Omar Fierro, ¿no? Porque Omar tuvo una actuación especial, desde luego sin demeritar para nada todo el equipo trabajó tremendamente. En ese partido se decidía el campeonato de ese año. Faltando 1 minuto y 35 segundos nos empató Universidad. Con el empate, Universidad era campeón. Estábamos empatados a 13 puntos, faltando 40 segundos para terminar el juego, y entró Omar Fierro en la última jugada para que le lanzaron un pase al flat en la yarda 40 de los Pumas. En ese momento Eliud Dávila, que era el quarterback, le lanza el pase flotadito a Omar Fierro, que pesaba como 120 kilos, y se fue trotando. Lo que me ayudó mucho fue el atletismo, porque dije, si corro a toda velocidad no voy a llegar, entonces corría a media. Eso es lo que me ha ayudado el deporte, a saber mis pasos, cómo los tengo que marcar. Nosotros, Lozada, Alpaisa y yo habíamos caído sobre el quarterback desde la yarda, más o menos en la yarda 30 del Poli. Me levanto y oigo el alarido y digo, ya ganamos, y volteo y veo a Omar Fierro trotando como a 50 metros de mí, y pues lo empecé a perseguir, y pues yo no veía más que a Omar Fierro que volteaba, y llegué a la yarda, creo que a la yarda 2, y me le aventé y le agarré un zapato. Llegó a la orilla del campo, dicen que lo metieron, yo estaba tirado. Te voy a plantear una anécdota de que a veces en una fiesta estaba un jugador universitario, y entonces me dice, Omar, ¿verdad que te saliste? Y le digo, sí me salí. Y entonces llamó a su esposa y le dijo, ¿ves cómo sí salió? Y digo, pero me salí con la mía. Y nos ganaron. Todo el mundo dice que yo por qué no lo agarré, pero éramos 11 y no sé dónde estábamos los demás. Pero todos me echan la culpa a mí porque yo fui el último que lo toqué. Pero pues éramos 11 y ahí perdimos el campeonato, y en esa ocasión yo pude pasar mi examen de fisiología porque me dormí 2 días seguidos de llorar, y cuando entré a mi examen pues entré muy tranquilo y pasé. El poeta Omar Fierro, un veterano que como novato en el año de 1952 se había quedado a escasas yardas de la gloria en un clásico memorable, cobró venganza anotando el touchdown de la victoria y dándole al Poli Guinda de Jacinto Licea el tricampeonato.
y dejando tendidos a los Pumas de la universidad y las antorchas apagadas. Nosotros tuvimos la oportunidad en el 61 de salir campeones, después tuvimos malos años, 62, 63, 64, y en 65 retomamos la carrera triunfante de los Pumas, y pues fue la base para lo que después sería una extraordinaria época inicial en 1966. Los Pumas de la universidad habían vivido un lustro de transición. Estos años vieron la última temporada ganadora del Tapatío Méndez, que culminó con el campeonato de 1961. Pero los malos resultados de los siguientes torneos, perdiendo los campeonatos frente al Poli Guinda, dieron fin a la era del Tapa Méndez e inició la de otro entrenador de época, Manuel Neri, quien tras la renovación generacional inició con tropiezos. No obstante, apenas un año después, la Horda Dorada estaría destinada a forjar una de las eras más gloriosas del deporte universitario.